Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 26, versículos 11 al 16 y 24. En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo: «Ese hombre, Jeremías, merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad como ustedes mismos lo han oído». Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo: «El Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras, escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente, pero sépanlo bien. Si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas». Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: «Este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios». Entonces Ahicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 69. Por tu gran misericordia, escúchame, Señor. Sácame de este cieno, que no me hunda. Ponme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas. Por tu gran misericordia, escúchame, Señor. No dejes que me arrastre la corriente y que me trague el remolino. No dejes que se cierre sobre mí la boca del abismo. Por tu gran misericordia, escúchame, Señor. Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Por tu gran misericordia, escúchame, Señor. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, no olvida al que se encuentra encadenado. Por tu gran misericordia, escúchame, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: «Es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas». Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento, y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó a degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nunca olvidemos que el Evangelio nació, se anunció y se propagó en medio de las persecuciones.
Nunca olvidemos que la Iglesia Católica nace a partir de la sangre derramada de numerosos mártires. Este es el origen de la Iglesia, en su mirada más pura, en su fuente más original. Hoy reconocemos a partir de la lectura de Jeremías cómo este profeta es perseguido por los suyos por anunciar un mensaje que no quería escuchar el pueblo de Israel. De hecho, Jeremías responde a los príncipes y al pueblo: Dios me ha enviado a profetizar contra este templo y esta ciudad las palabras que han oído, y pide que ustedes enmienden su conducta, que rectifiquen sus acciones, que escuchen la voz de Dios, y sólo así Dios se arrepentirá de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Jeremías reconoce que este mensaje es ingrato y que muchos lo rechazan. Hoy diríamos vive matoneo de parte de los suyos, pero él con gran coraje como profeta les dice: yo por mi parte estoy en sus manos. Hagan de mí lo que mejor les parezca, pero sépanlo bien, si ustedes me matan, se echarán a la espalda sangre inocente, y no solamente sobre ustedes, sino sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Hoy reconocemos la necesidad de tantos profetas que hablen al hombre del siglo XXI, anuncien el amor de Dios, pero también denuncien la vida pagana, la vida de engaño, la vida de vanidad y mentira en la que viven muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Pero el martirio no queda simplemente reflejado en Jeremías. Lo encontramos también en el Evangelio de hoy, tomado en el capítulo 14 de San Mateo, que nos habla precisamente del martirio de Juan el Bautista. Como Herodes, ante la pretensión de Salomé y de su misma madre Herodías, accede en medio de una fiesta y bajo los efectos del licor a entregarle en bandeja de plata la cabeza del gran profeta Juan el Bautista. En el fondo descubrimos una realidad: la Iglesia solo crece con el testimonio de esos mártires, y es que si vemos la etimología de la palabra martirio, viene del griego martiría, que significa precisamente ser testigos, dar testimonio de la vida nueva de Jesús. Pero el martirio no solamente lo vivió en el Antiguo Testamento Jeremías, en el puente entre el Nuevo y el Antiguo Testamento Juan el Bautista, sino que al comienzo del Nuevo Testamento lo vive el mismo Jesús. La vida de Jesús como hombre es la vida de un fracasado. De hecho, sus paisanos de Nazaret se escandalizaban de él. Sus familiares y cercanos pensaban que estaba loco. Los maestros y los fariseos lo declaraban endemoniado. Los responsables del culto en el templo de Jerusalén lo veían como un peligroso revolucionario religioso, y los que más lo entendían, el pueblo sencillo, lo asimilaban a un profeta, al estilo de Elías, de Jeremías en la primera lectura, o de Juan el Bautista en el Evangelio de hoy. Sin embargo, ninguno de ellos, ni sus propios apóstoles que se peleaban por los primeros puestos, tuvieron la capacidad de reconocer la esencia, la grandeza y la gloria divina que había detrás de la humanidad de Jesús. Hubo un atisbo de luz divina en la persona de Pedro cuando le dice a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito, pero se necesitará la plena luz de la Pascua que brota después de la resurrección de Cristo, para que sus discípulos, los familiares y muchos, de alguna manera salgan del malentendido sobre la persona de Jesús
y lo descubran como el Mesías, el Salvador enviado por Dios. Toda esta relación de personajes, Jeremías, en la primera lectura, Juan el Bautista en el Evangelio de hoy y Jesús en la reflexión que presentamos, nos muestra que no hay verdadero anuncio del Evangelio sin cruz, sin sufrimiento, sin persecución, sin martirio, a veces de sangre, a veces martirio moral por acusaciones y calumnias dolorosas. Hoy, si te llamas cristiano, no te acobardes. Por el contrario, descubre que sigues a un ajusticiado injustamente, a un crucificado siendo inocente, y que la vida de la Iglesia se ha construido y la fe de la Iglesia se ha dado a partir del testimonio de numerosos hombres y mujeres que han derramado su sangre, que han vivido terribles persecuciones, grandes incomprensiones, envidias innecesarias, y todo por ser fieles a la causa del Evangelio. Hoy te lo aclaro, no sientas que ser cristiano es dormir sobre cómodos almohadones, es vivir del aplauso y el reconocimiento de los demás. No se es verdadero discípulo de Jesús, sino con el testimonio de la entrega de la vida llena de incomprensiones, con el testimonio del martirio personal que tenemos que dar cada día de nuestra vida. El Señor te fortalezca, te dé valor y coraje para anunciar su nombre con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, en la sociedad, y te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia, y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.